Una de las consultas que me hace un lector es cómo saber cuándo existe propiamente el alma inmortal en una persona que está en gestación, ¿no? A partir de cuándo existe el alma inmortal. Esto a raíz de que una persona le preguntaba si es que es un niño ectópico, es decir, que el óvulo fecundado crece fuera del útero, o preguntaba en otro caso todavía más dramático, en el caso de los bebés anencefálicos, es decir, aquellos que se desarrollan dentro del vientre materno y que no tienen cerebro, ¿no? Sabemos que en el Brasil una niñita anencefálica vivió mucho tiempo, vivió muchos meses y falleció por una enfermedad completamente no relacionada con el hecho de ser anencefálica. Pero obviamente la anencefalia es utilizada por algunas feministas para tratar de impulsar el aborto y decir no se puede obligar una cosa tan horrible a una madre como dar a luz a un bebé anencefálico. No hay nada de horroroso, es por supuesto triste, ¿no? Pero yo conozco una pareja peruana que tiene varios hijos. Uno de ellos nació anencefálico, fue bautizado y es amado y es considerado como el primero de esa familia que está en el cielo gozando de Dios porque murió santamente, recién nacido, sin cometer pecado, recibiendo el sacramento y en consecuencia ya gozando de Dios. Para ellos no fue una basura, no fue un horror, no fue una malformación, no fue un quiste, no fue algo que había que eliminar. Infinitamente más atroz es someter a una mujer a un aborto y eliminar a un bebé dentro de su vientre que hacer nacer a un bebé anencefálico, porque sigue conteniendo toda la dignidad de la persona humana, toda la dignidad. Algunas feministas pseudo-católicas, autollamadas católicas, han querido argumentar diciendo que para San Agustín de Hipona, el gran teólogo del siglo IV, el alma humana recién se introducía en el embrión a los 3 o 4 meses. Mucho tiempo después, en el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino hacía una argumentación parecida. Incluso señalaba que probablemente el alma era colocada, digamos así, en el embrión antes en el varón que en la mujer, ¿no? Pero esos eran los conocimientos que habían en la ciencia de entonces. Querer utilizar esas discusiones de esos teólogos para decir, ¿no ves? Entonces se puede abortar hasta el primer trimestre porque grandes santos como Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona dudaban de cuándo entraba el alma humana en el embrión. Bueno, eso era a consecuencia de lo que en ese momento se conocía por la ciencia de entonces. Pero nunca San Agustín o Santo Tomás de Aquino justificaron el aborto antes de los 3 meses. Señalaban que abortar un bebé, aunque no hubiera recibido aún el alma humana, era un acto absolutamente perverso porque esa criatura ya era una obra de Dios, querida por Dios para que sea un ser humano. Y en consecuencia, el aborto era un crimen. Es decir, pretender justificar utilizando o citando parcialmente lo que dijo Santo Tomás de Aquino o San Agustín de Hipona en alguna época, me hace recordar aquel pasaje de Shakespeare en El mercader de Venecia, donde uno de los personajes dice, oye, ten cuidado porque hasta el diablo cita las escrituras para su propio beneficio. Y efectivamente recuerden ustedes que cuando el diablo tienta a Dios, a Jesús, le dice, oye, arrójate de acá porque está escrito que los ángeles te cuidarán, ¿no? Citando las escrituras. Entonces hasta el diablo cita las escrituras. Entonces no es sorpresa pues que las abortistas citen a Santo Tomás de Aquino y a San Agustín de Hipona. No quiero hacer esto largo porque la respuesta es muy sencilla, ¿no? Recientemente, y acá cito simplemente, Robert P. George, uno de los principales profesores de ética de la Universidad de Princeton, y Christopher Tollefsen, un profesor de filosofía de la Universidad de Carolina del Sur en Estados Unidos, acaban de escribir un libro que se llama Embrión. Lamentablemente está solo en inglés, pero ellos ambos dejan completamente fuera la religión para tratar de desentrañar el misterio de cuándo comienza la dignidad de la persona humana, cuándo se puede hablar de persona en un embrión,
¿no? Porque sabemos que hay algunos que dicen, no, todavía no es persona, es solamente una masa de células. Y resulta que ellos han investigado toda la información científica que existe actualmente sobre embriología, ¿no? Y resulta que en una parte del texto citan al más importante texto de embriología humana, un texto médico que se llama The Developing Human, el hombre en desarrollo, ¿no? O el ser humano en desarrollo. Los autores son todos médicos y señalan en un punto, después de toda la investigación, una afirmación que cito textualmente y que deja por fuera de cualquier duda cuál es la naturaleza y la dignidad de la persona humana. Dice lo siguiente: el desarrollo humano comienza en la fertilización cuando un gameto masculino o esperma, entre paréntesis espermatozoón, para utilizar el término científico, se une con un gameto femenino, también conocido como oocito o óvulo, y produce una única célula nueva conocida como cigote. Esta célula altamente especializada y totipotente significa que es una celulita, pero que tiene la capacidad, la potencialidad de desarrollar células de distinto tipo, células óseas, cerebrales, musculares, de tejidos internos, piel, etcétera, etcétera. Porque de acá es donde se va a desarrollar, de este pequeño cigote se va a desarrollar todo el ser humano. Y dice en consecuencia que este es el momento que marca el comienzo de cada uno de nosotros como un individuo único y exclusivo. ¿Esto lo dice el papa tal, el sacerdote cual? No, lo dicen los médicos autores de Developing Human, que es el manual de embriología más importante. En otras palabras, la vida humana y su dignidad y su alma comienza a la concepción. Pero sí, ¿qué pasa si es que es anencefálico? No importa, el cerebro es un órgano fundamental, pero es un órgano. Nosotros no podemos hacer depender la dignidad humana de un órgano, porque con ese criterio, una persona que nace sin piernas es menos digna, una persona que nace con discapacidades es menos digna, una persona que nace sin brazos es menos digna, una persona que nacería con un cerebro más pesado y más grande sería más digna. Todo eso es absurdo. Y por más que el cerebro es sumamente importante, ciertamente sigue siendo un órgano y uno no puede amarrar la dignidad humana y sobre todo el alma inmortal a ningún órgano, sino a la realidad del hecho de que estos seres humanos, con deficiencias o no, con defectos o no, anencefálicos o con un cerebro extraordinariamente brillante y potencialmente magnífico, en ninguno de esos casos existe una diferencia sustancial, porque todos ellos tienen un código genético propio, han sido elegidos para ser únicos en la historia y en la geografía, y en consecuencia su dignidad como persona humana y para nosotros los católicos como hijo de Dios está por encima de cualquier discusión. Espermatozoide y óvulo unidos que generan un cigote, ese es un ser humano, no importa qué suceda con él, no importa dónde esté. Antes de esa unión no hay ser humano, después hay un ser humano que tiene que ser defendido y amado como cualquier otro ser humano en el planeta. Que tengas un buen día.